El sol abrasador de Sevilla escondía oscuros secretos en los jardines de la mansión Alburquerque. Cuando la ama de llaves Idalina sorprende a la nuera de la matriarca intentando empujarla a la piscina, una telaraña de mentiras comienza a deshacerse. Determinación y coraje la llevan a desenmascarar un plan cruel que amenaza con destruir a una de las familias más poderosas del país. Pero nadie esperaba que la mujer sencilla de la casa fuera la única capaz de derribar la máscara perfecta de la villana. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol abrasador de Cartagena de Indias castigaba el jardín de la mansión de los Alburquerque, una de las familias más tradicionales y adineradas de Boca Grande. Idalina Pereira, de 52 años, llevaba 15 años trabajando como ama de llaves para doña Berenice Alburquerque, de 75 años, matriarca de una de las mayores constructoras del Caribe colombiano. Aquella tarde sofocante de enero, mientras organizaba los aposentos de la señora, Idalina escuchó un grito agudo proveniente del balcón que daba a la piscina. Soltó inmediatamente la ropa que doblaba y corrió por el pasillo decorado con cuadros de artistas cartageneros consagrados. Al llegar al balcón, presenció una escena que le heló la sangre. Elena Mascareñas, la nuera de doña Berenice, empujaba discretamente a la anciana hacia el borde de la piscina. La matriarca, desequilibrada, se inclinaba peligrosamente hacia adelante. «¡Doña Berenice!», gritó Idalina, corriendo y logrando sujetar el brazo de su patrona en el último instante. «¡Cuidado, señora!». Elena, una mujer de 38 años, cabello perfectamente peinado y uñas siempre impecables, cambió instantáneamente su expresión, adoptando un semblante de preocupación. «Vaya, qué susto. ¿Se encuentra bien, doña Berenice?». «Creo que tuvo un malestar, menos mal que Idalina llegó a tiempo». La anciana, aún temblorosa, se aferró al brazo del ama de llaves. «Yo no sé qué pasó. De repente, sentí como si alguien me hubiera empujado». «¿Qué va, querida suegra?». Elena sonrió con falsa dulzura. «Seguro que la señora tuvo un mareo con este calor. Venga, entremos. Idalina, prepare un té para calmar los nervios de doña Berenice». Mientras ayudaba a la matriarca a sentarse en el sillón de la sala, Idalina no podía quitarse de la cabeza la imagen que había visto. No fue un malestar. Ella había presenciado claramente a Elena empujando a doña Berenice hacia la piscina. «¿Quiere que llame al doctor Eduardo?», preguntó, refiriéndose al hijo único de doña Berenice. «No, no». La anciana negó con la cabeza. «Mi hijo está ocupado en la constructora. No quiero molestarlo con tonterías». Elena, que acomodaba un cojín detrás de doña Berenice, lanzó una mirada fría a Idalina. «Así es, no vamos a preocupar a Eduardo sin motivo. Ya sabes lo estresado que se pone cuando interrumpen su trabajo». Idalina asintió, pero mientras preparaba el té en la cocina su mente trabajaba. Aquel no era el primer accidente extraño que doña Berenice había sufrido en los últimos meses. Hubo la caída en la escalera, cuando Elena, coincidentemente, estaba sola con su suegra, los medicamentos para la presión que desaparecieron misteriosamente, la cena que dejó indispuesta solo a doña Berenice. El ama de llaves sabía que la matriarca poseía el 60% de las acciones de Constructora Alburquerque, fundada por su difunto marido, mientras que su hijo Eduardo poseía el otro 40%. Si algo le sucediera a doña Berenice, Eduardo lo heredaría todo, y Elena, su ambiciosa esposa, pasaría a tener acceso a la fortuna completa de la familia. Cuando regresó a la sala con el té, Elena ya se despedía alegando compromisos. «Cuida bien de mi querida suegra, Idalina. Volveré más tarde para ver cómo está». Sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Tras la salida de su nuera, doña Berenice suspiró. «Idalina, a veces siento que me estoy volviendo loca. Tantos accidentes extraños últimamente». El ama de llaves se sentó junto a su patrona, una libertad conquistada a lo largo de los 15 años de convivencia cercana. «Doña Berenice, usted no está loca. Yo vi lo que pasó hoy». La anciana dejó la taza de té con las manos temblorosas. «¿Usted vio? Entonces no lo imaginé».
No, señora. Yo vi a doña Elena empujándola hacia la piscina. Doña Berenice cerró los ojos, una expresión de dolor cruzando su rostro arrugado. Dios mío, ¿por qué mi nuera me haría esto a mí? Siempre la traté como a una hija. Idalina tomó las manos de su patrona con cariño. No lo sé, señora, pero le prometo que lo descubriré y la protegeré. Aquella noche, después de que doña Berenice se retirara, Idalina se sentó en la pequeña mesa de la cocina y comenzó a escribir en un cuaderno nuevo todas las ocurrencias extrañas de los últimos meses. Fechas, horas, circunstancias. Necesitaba documentarlo todo. Al día siguiente, usó su día libre para ir al centro de Cartagena de Indias. Con sus ahorros, compró 2 pequeñas cámaras discretas, de esas usadas para seguridad residencial, que podían conectarse al celular. La tecnología no era su aliada. A sus 52 años y con poca educación formal, Idalina tuvo que pedir ayuda al vendedor para entender cómo funcionaban los equipos. Pero aprendió rápidamente. Su determinación en proteger a doña Berenice era mayor que cualquier dificultad técnica. Cuando regresó a la mansión, escondió cuidadosamente una cámara en la sala principal, dirigida hacia el sofá donde doña Berenice solía sentarse, y otra en el pasillo que daba a la habitación de la matriarca, ambas con sensor de movimiento para ahorrar batería. Aquella misma noche, mientras Idalina lavaba los platos de la cena, escuchó voces alteradas provenientes de la sala. Se acercó silenciosamente y vio a Elena discutiendo con doña Berenice. Usted necesita entender que Eduardo está sobrecargado. Sería mucho más fácil si le transfiriera más acciones para que él las administre. Al fin y al cabo, usted ya no tiene la edad ni la disposición para seguir preocupándose por los negocios. Elena, querida, Eduardo ya administra la empresa, pero la distribución de las acciones fue decisión de mi Augusto antes de partir, y pretendo respetarla. Pero, suegra, la voz de Elena ahora era melosa. ¿Usted no confía en su propio hijo? ¿En mi Eduardo? Confío plenamente, querida, pero los arreglos actuales funcionan bien. No veo motivo para cambiarlos. Elena se arregló el cabello, visiblemente irritada, pero manteniendo la sonrisa artificial. Piense en ello, por favor. Sería un alivio para Eduardo y usted podría finalmente descansar. Cuando Elena salió de la sala, Idalina revisó el celular. La cámara había captado toda la conversación. El ama de llaves sintió un escalofrío. La codicia de la nuera era más evidente de lo que imaginaba, y su patrona estaba en peligro. Aquella noche no pudo dormir. Sabía que necesitaba hacer algo, y rápido, antes de que fuera demasiado tarde. En las semanas siguientes, Idalina se convirtió en la sombra de doña Berenice. Mientras cumplía sus funciones de ama de llaves, con el mismo celo de siempre, mantenía los ojos atentos a cada movimiento de Elena en la mansión. El cuaderno de anotaciones ya acumulaba diversas entradas sospechosas. De febrero, los medicamentos para la presión de doña Berenice desaparecieron de nuevo. Elena estuvo en la habitación más temprano, sola. 15 de febrero. Encontré aceite en el segundo escalón de la escalera principal. Lo limpié antes de que alguien pudiera resbalar. 20 de febrero. Solo el postre de doña Berenice tenía un sabor extraño. Fingí probarlo y lo sustituí por otra porción cuando Elena fue a atender el teléfono. El sol ya se ponía cuando Eduardo Albuquerque llegó a casa aquella viernes, alto, con cabellos canos en las sienes. A pesar de sus 45 años, llevaba la expresión cansada de quien había pasado el día entero en reuniones. Elena lo recibió en la puerta con un beso y un trago ya preparado. ¿Cómo fue tu día, mi amor? ¿Resolviste aquel problema con el proyecto del centro empresarial? Eduardo tomó un sorbo de la bebida antes de responder. Parcialmente. Mañana tengo otra reunión decisiva. Miró a su alrededor. ¿Dónde está mi madre? Descansando en su habitación. Tuvo otro de sus malestares hoy. Elena hizo comillas con los dedos al pronunciar malestares. ¿De nuevo? Estoy preocupado. Quizás deberíamos consultar a otro médico. Elena le arregló la corbata a su marido. Querido, tu madre tiene 75 años. Es natural que tenga algunos problemas de salud. No te preocupes.
Yo la estoy cuidando. Idalina, que escuchaba la conversación desde la cocina, sintió un escalofrío. La falsedad de Elena era tan palpable que se preguntaba cómo Eduardo, un hombre inteligente en los negocios, podía ser tan ciego cuando se trataba de su esposa. Más tarde, mientras servía la cena, Idalina observaba la interacción entre el trío. Eduardo, siempre atento con su madre. Doña Berenice, visiblemente más frágil y desconfiada en los últimos tiempos, y Elena, oscilando entre falsa dulzura y miradas gélidas cuando creía que nadie la observaba. Madre, Elena me contó que... «Usted tuvo otro malestar hoy», comentó Eduardo sirviéndose arroz. Doña Berenice lanzó una mirada rápida a Idalina antes de responder. «Sí, un mareo pasajero, nada serio. Aún así, quiero que la señora consulte al doctor Ramírez el lunes. Le pediré a Idalina que agende la cita. Idalina siempre me acompaña». «A las consultas», afirmó doña Berenice con firmeza, para disgusto visible de Elena. «Pero querida suegra, yo podría llevarla esta vez. Idalina tiene tantas responsabilidades aquí en casa», sugirió Elena con falsa preocupación. «Prefiero a Idalina», insistió la anciana. «Ella conoce todo mi historial médico». Elena forzó una sonrisa, pero sus ojos traicionaron la irritación. Después de la cena, cuando todos ya se habían retirado, Idalina verificó las grabaciones de las cámaras en su celular. Una conversación capturada horas antes le heló la sangre. Elena, pensando estar sola con doña Berenice en la sala, había dejado entrever su verdadero carácter. «Usted ya debería haber firmado aquella transferencia de acciones. ¿Por qué insiste en aferrarse al control de una empresa que ya ni sabe administrar?» «No cuestione mis decisiones, Elena», había respondido doña Berenice con una firmeza sorprendente. «Constructora Albuquerque es el legado de mi Augusto, y será dividida como él lo determinó. ¿Y cuánto tiempo cree que voy a esperar? ¿Años? ¿Décadas? Usted parece no entender que ya está anticuada». La grabación mostraba a Elena acercándose amenazadoramente a su suegra, quien se había encogido en el sillón. Solo la llegada inesperada de Eduardo había interrumpido la discusión, haciendo que Elena retomara instantáneamente su máscara de nuera devota. Idalina sintió las manos temblorosas al apagar el celular. La situación era aún más grave de lo que sospechaba. Elena ya no escondía su ambición e impaciencia cuando estaba a solas con su suegra. ¿Y si su próximo accidente fuera fatal? A la mañana siguiente, Idalina tomaba café en la cocina cuando Concepción, la cocinera, se sentó frente a ella con expresión preocupada. «Idalina, necesito contarte algo. Anoche cuando vine a buscar agua, vi a doña Elena manipulando los medicamentos de la patrona». Idalina frunció el ceño. «¿Cómo así, manipulando?» «Ella estaba cambiando las pastillas para la presión de un frasco a otro. Cuando me vio, disimuló diciendo que solo estaba organizando». El ama de llaves apretó la taza entre sus manos. «Concepción, esto es muy serio. ¿Estás segura de lo que viste?» La cocinera asintió con firmeza. «Sí, lo estoy. Y no es la primera vez que noto cosas extrañas. La semana pasada la sorprendí poniendo algo en la sopa que solo sería servida a doña Berenice. ¿Y no me lo contaste?» Idalina no pudo ocultar su indignación. «Perdón, Idalina. Tuve miedo. Tengo 5 hijos que criar y necesito este empleo. Pero después de lo que vi anoche, no puedo seguir callada. Doña Berenice siempre ha sido buena con todos nosotros». Idalina respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. «Gracias por contármelo, Concepción. Pero por ahora, no comentes esto con nadie, ni siquiera con los otros empleados. Estoy reuniendo pruebas contra doña Elena». «¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas?» «Lo tengo todo registrado en un cuaderno e instalé cámaras discretas por la casa. Ya tengo grabaciones comprometedoras, pero aún no son suficientes para convencer al doctor Eduardo. Él está ciego de pasión». Concepción negó con la cabeza, pensativa. «Si me necesitas, cuenta conmigo. Puedo testificar lo que vi». Aquella tarde, mientras arreglaba la habitación de doña Berenice, Idalina encontró un documento sobre la mesita de noche. Al examinarlo rápidamente, descubrió que era una minuta de transferencia de acciones de Constructora Albuquerque. El documento proponía transferir el 30%,
de las acciones de doña Berenice a Eduardo y otro 30% a Elena, dejando a la matriarca con solo una participación, simbólica en la empresa que su marido había construido. Idalina fotografió el documento con su celular y lo volvió a colocar exactamente como estaba. Su sospecha inicial se estaba confirmando. Elena no solo quería apartar a doña Berenice, quería su poder accionario y control sobre la constructora. Aquella noche, reunida con doña Berenice en la habitación de la matriarca, después de que Elena y Eduardo hubieran salido para una cena benéfica, Idalina le mostró a su patrona todas las pruebas que había reunido hasta entonces. «Dios mío», murmuró doña Berenice, con las manos temblorosas al ver las grabaciones. «¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo mi hijo no se da cuenta? El doctor Eduardo está enamorado, señora, y doña Elena es muy hábil manteniendo dos caras». La anciana se secó una lágrima que le resbalaba por el rostro arrugado. «¿Qué haremos, Idalina? ¿Quién nos creerá contra Elena? Ella es vista por todos como la nuera perfecta». Idalina tomó las manos de su patrona con firmeza. «Seguiremos reuniendo pruebas, doña Berenice. Y entonces, cuando tengamos evidencias irrefutables, confrontaremos al doctor Eduardo con la verdad. Él puede estar ciego, pero no es tonto. Ante pruebas concretas, él verá quién es realmente su esposa». Doña Berenice asintió, la mirada determinada reemplazando el miedo inicial. «Lo haremos. No permitiré que esa mujer destruya lo que Augusto construyó, ni que me aparte a mi hijo». Mientras ayudaba a la matriarca a prepararse para dormir, Idalina sabía que estaban entrando en territorio peligroso. Elena era inteligente y cruel, una combinación amenazadora. El ama de llaves necesitaba ser más astuta, más cuidadosa y sobre todo más rápida. La vida y el legado de doña Berenice dependían de ello. «Suéltame, Elena». La voz de doña Berenice tembló, no de miedo sino de indignación. La nuera apretó aún más el brazo de la anciana, acercando su rostro amenazadoramente. «Firme los documentos ahora, o su vida se convertirá en un infierno. ¿Cree que no me di cuenta de sus conversaciones con esa empleada entrometida? ¿Ustedes dos creen que pueden detenerme? Soy mucho más astuta». Idalina, escondida en el armario, filmaba todo con el celular, el corazón latiéndole acelerado. Este era exactamente el tipo de prueba que necesitaban, Elena revelando su verdadera cara. «No voy a firmar», declaró doña Berenice con sorprendente firmeza. «Esta empresa es el legado de mi Augusto, y usted no va a poner sus manos en ella». El rostro de Elena se contorsionó en una máscara de rabia. «Vieja terca, está cansada de vivir. Puedo acelerar el proceso, ¿sabe? Aquellos accidentes fueron solo avisos. La próxima vez no habrá Idalina para salvarla». En ese momento, Idalina decidió que era hora de intervenir. Salió del armario, el celular aún grabando, y confrontó a Elena. «Todo está registrado, doña Elena. Sus amenazas, su confesión sobre los accidentes. Suelte a doña Berenice ahora». Elena se giró atónita al ver al ama de llaves. «Empleadita entrometida, ¿qué cree que está haciendo?» «Protegiendo a mi patrona de sus garras», respondió Idalina, acercándose para ayudar a doña Berenice a levantarse. En un movimiento rápido y desesperado, Elena avanzó hacia Idalina, intentando quitarle el celular. Las dos mujeres lucharon brevemente, mientras doña Berenice gritaba pidiendo ayuda. El aparato cayó al suelo, pero continuó grabando. «¿Cree que alguien le va a creer a una empleada analfabeta contra mí?», escupió Elena, sujetando a Idalina por los hombros. «Soy Elena Mascareñas. Vengo de una de las familias más tradicionales de Cali. Puedo destruirte con una llamada». Idalina mantuvo la calma, sosteniendo la mirada de la agresora. «Puede que sí, doña Elena, pero creo que la gente va a creer en los videos y en las evidencias que he recolectado en los últimos meses». «¿Qué evidencias?». Elena soltó una risa seca, pero sus ojos demostraban preocupación. Los medicamentos cambiados, el aceite en la escalera, sus amenazas a doña Berenice. «Lo tengo todo registrado. Y no solo yo. Concepción, el jardinero, incluso el chofer de la familia, notaron su comportamiento sospechoso». La expresión de Elena oscilaba entre rabia y pánico. Doña Berenice había logrado levantarse y ahora estaba al lado de Idalina, las dos mujeres formando un frente unido contra la nuera manipuladora. «Quítense de mi vista»,
ordenó Elena, intentando recuperar el control. Voy a llamar a Eduardo ahora mismo. Él nunca les creerá a ustedes contra mí. ¡Nunca! Cuando Elena sacó el celular para marcar, Idalina aprovechó la distracción momentánea para recoger su propio aparato del suelo. En un movimiento rápido, empujó a doña Berenice fuera de la habitación, siguiéndola inmediatamente y cerrando la puerta por fuera, dejando a Elena atrapada dentro. «¿Qué estás haciendo?», gritó Elena golpeando la puerta con furia. «¡Abran esto inmediatamente!». «Venga, doña Berenice», dijo Idalina guiando a la matriarca por el pasillo. «Vamos a la cocina. Es más seguro allí». En la cocina, Concepción esperaba aprensiva, junto con Josué, el jardinero, un hombre fuerte de mediana edad que había trabajado para la familia por más de 2 décadas. «¿Lo conseguiste?», preguntó la cocinera, viendo el estado agitado de las 2 mujeres. Idalina asintió mostrando el celular. «Todo está aquí». Ella confesó todo, incluyendo los intentos anteriores contra doña Berenice. «Dios mío», murmuró Concepción, haciendo la señal de la cruz. «Llamé al doctor Rodrigo como acordamos», informó Josué. «Debe llegar en cualquier momento». Desde el piso superior se podían escuchar los gritos y golpes furiosos de Elena, aún encerrada en la habitación. «¿Y el doctor Eduardo?», preguntó doña Berenice, la voz temblorosa de emoción. «Idalina, no quiero que mi hijo sufra. Él necesita saber la verdad, señora, por más dolorosa que sea». En ese momento, el ruido de una puerta abriéndose en el piso superior hizo que todos se congelaran. Elena había logrado salir de la habitación. Pasos apresurados bajaban la escalera y pronto la figura elegante, pero desaliñada de la nuera, apareció en la puerta de la cocina. «Van a pagar por esto», amenazó, el rostro contorsionado de odio. «Nadie juega conmigo de esta manera». Josué dio un paso adelante, posicionándose protectoramente delante de las mujeres. «Doña Elena, sugiero que se calme. La policía y el doctor Rodrigo ya están en camino». «¿Policía?». Elena palideció visiblemente. «Ustedes no se atreverían». «Sí nos atreveríamos», respondió Idalina con firmeza. «Para proteger a doña Berenice haríamos cualquier cosa». Elena parecía evaluar sus opciones, la mirada saltando de un rostro a otro. Finalmente, recuperando un poco de la compostura, se arregló el cabello y forzó una sonrisa. «Ustedes están exagerando. Fue solo una discusión familiar. No hubo amenazas reales». «Las grabaciones muestran lo contrario», replicó Idalina, sosteniendo el celular como un escudo. En ese exacto momento, el sonido de un coche estacionándose llamó la atención de todos. Por la ventana de la cocina, vieron a Eduardo bajando del vehículo, acompañado por el doctor Rodrigo. «Eduardo está aquí», murmuró Elena, el pánico regresando a su semblante. «Sí, doña Elena, llegó la hora de la verdad», declaró Idalina. Cuando Eduardo entró en la mansión, llamando a su madre, fue recibido por un silencio tenso. Siguiendo las voces, encontró al grupo reunido en la cocina, un escenario inusual que lo dejó inmediatamente alerta. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando de su madre a su esposa, notando el estado alterado de ambas. «Madre, ¿estás bien?». Doña Berenice, con lágrimas en los ojos, solo asintió. Fue el doctor Rodrigo quien tomó la palabra. «Eduardo, tenemos algo muy serio que discutir. Sugiero que vayamos todos a la sala». «No les hagas caso, Eduardo», intervino Elena rápidamente, acercándose a su marido. «Tu madre está confusa, e Idalina le ha llenado la cabeza de mentiras». Eduardo frunció el ceño, aún sin entender completamente la situación. «¿De qué estás hablando, Elena?». «Rodrigo, ¿qué está pasando?». El abogado, manteniendo la calma que sus años de experiencia le conferían, puso la mano en el hombro de Eduardo. «Es mejor que lo veas por ti mismo». En la sala principal de la mansión, todos se acomodaron en un silencio cargado. Idalina conectó su celular a la gran televisión, preparándose para mostrar las evidencias recolectadas en las últimas semanas. «Esto es ridículo», protestó Elena, intentando impedir la presentación. «Eduardo, no vas a creer en estas grabaciones manipuladas, ¿verdad? Es obvio que Idalina y tu madre armaron todo esto». Eduardo, confuso pero determinado a entender lo que estaba sucediendo, levantó la mano pidiendo silencio. «Déjame ver lo que tienen que mostrar, Elena».
La primera grabación exhibida mostraba a Elena discutiendo agresivamente con doña Berenice sobre la transferencia de las acciones, llamándola vieja inútil y amenazándola con un asilo. La segunda capturaba a Elena al teléfono, planeando cómo forzar a su suegra a firmar los documentos. La tercera y más incriminatoria era la escena recién grabada en la habitación, donde Elena confesaba abiertamente haber provocado los accidentes y amenazaba la vida de la matriarca. Con cada video exhibido, Eduardo palidecía más. Su expresión se transformaba de confusión a incredulidad y finalmente a un dolor profundo y rabia contenida. Elena, por su parte, alternaba entre intentos desesperados de explicar y acusaciones furiosas contra Idalina. «Son montajes», gritó cuando el último video terminó. «Eduardo, querido, tú conoces a esta empleada. Ella siempre tuvo celos de nuestra relación, siempre quiso alejarme de ti. ¿No te das cuenta de que manipuló a tu madre para ponerla en tu contra?» Pero era demasiado tarde. Eduardo había visto lo suficiente. El hombre que siempre había sido conocido por su calma en los negocios, ahora luchaba por contener sus emociones. «Elena», dijo él finalmente, la voz baja y controlada, pero cargada de dolor. «Esa es tu voz. Son tus palabras. Eres tú amenazando a mi madre, confesando haber provocado accidentes. ¿Cómo pudiste?» «Eduardo, yo puedo explicar». «¿Explicar qué?» «Que planeaste lastimar a mi madre. ¿Que falsificaste documentos para tomar control de la empresa de nuestra familia? ¿Que todo lo que vivimos fue una mentira?» Elena, viendo que sus negativas ya no funcionarían, cambió súbitamente de táctica. Su semblante se transformó, la máscara de dulzura cayendo completamente para revelar una frialdad calculadora que sorprendió a todos. «Tú nunca entendiste el verdadero potencial de aquella empresa, Eduardo. Mientras tú te preocupabas por proyectos sociales y sostenibilidad, yo veía el imperio que podríamos construir. Sí, manipulé situaciones. Sí, intenté acelerar lo inevitable. Pero lo hice por nosotros, para tener lo que merecemos». Eduardo retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Lo que merecemos? Elena, estás hablando de mi madre, de la mujer que te recibió en esta casa como a una hija. Tu madre es una vieja anticuada que solo estorba. Ella nunca me aceptó realmente. Siempre me trató como a una intrusa». «Eso no es verdad», intervino doña Berenice, la voz embargada. «Siempre te traté como parte de la familia, Elena. Te di mi cariño, mi confianza». «Cállate», gritó Elena, girándose furiosamente hacia su suegra. «Nunca me engañaste con tu teatrito de matriarca bondadosa. Siempre supe que me despreciabas por no venir de una familia tradicional como la tuya». Eduardo se colocó protectoramente delante de su madre. «Basta, Elena, todo ha terminado. Te quiero fuera de esta casa ahora mismo. Expulsarme». «No puedes hacer eso. Soy tu esposa». «No por mucho tiempo», respondió Eduardo con firmeza. «Don Rodrigo, por favor, inicie los procedimientos para el divorcio inmediatamente». El abogado asintió gravemente. «Así se hará, Eduardo. Y hay más. Con base en las evidencias presentadas, tenemos motivos para una denuncia criminal contra Elena por intento de fraude, falsificación de documentos y amenazas». Elena miró a su alrededor, como un animal acorralado buscando alguna salida. «No pueden hacerme esto. No pueden». «Ya lo hicimos», declaró Idalina, aún sosteniendo firmemente el celular con las pruebas. «Y esta vez, doña Elena, ninguna máscara de perfección podrá salvarla». El silencio que siguió al enfrentamiento en la sala de los Albuquerque era casi palpable. Elena permanecía de pie, el rostro contorsionado en una mezcla de rabia y desesperación, mientras Eduardo, aún aturdido con las revelaciones, se mantenía protectoramente al lado de su madre. El doctor Rodrigo ya estaba al teléfono, activando sus contactos en la policía. «No piensen que esto ha terminado», siseó Elena recogiendo su bolso. «Tengo amigos poderosos, conexiones que ustedes ni se imaginan». «Sus amenazas ya no nos asustan», respondió doña Berenice con una serenidad que sorprendió a todos. «La verdad ha salido a la luz y nada de lo que diga o haga podrá cambiarla». Elena lanzó una última mirada fulminante al grupo y se dirigió a la puerta principal. Eduardo la siguió, asegurándose de que realmente abandonara la mansión.
En el jardín, antes de subir a su coche de lujo, Elena se giró hacia el aún marido. «Te vas a arrepentir de esto, Eduardo. Nadie me humilla de esta forma y sale impune. El único arrepentimiento que tengo es haber sido tan ciego durante tanto tiempo», respondió él, la voz cargada de dolor. «Ahora vete, Elena. Tus pertenencias serán enviadas a donde indiques». Cuando el coche de Elena desapareció en la curva de la calle, Eduardo permaneció inmóvil por unos instantes, dejando que la lluvia fina que había vuelto a caer mojara su rostro, como si pudiera lavar el dolor y la traición que sentía. Finalmente, regresó al interior de la casa, donde encontró a su madre siendo confortada por Idalina y Concepción. «Madre», dijo él, arrodillándose ante la matriarca, «perdóname por no haber creído en ti, por haber permitido que esto llegara tan lejos». Doña Berenice, con lágrimas en los ojos, acarició el rostro de su hijo. «No hay nada que perdonar, hijo mío. Elena nos engañó a todos con su máscara de perfección». El doctor Rodrigo, que acababa de terminar su llamada, se acercó al grupo. «La policía está en camino. Pero mientras tanto, necesitamos discutir algunos asuntos urgentes». Elena mencionó documentos ya registrados. «Necesitamos verificar si no logró transferir acciones de la constructora fraudulentamente». «¿Crees que ella podría haber hecho eso?», preguntó Eduardo. «Por lo que vimos hoy, no dudo de nada», respondió el abogado sombríamente. «Voy a necesitar un poder firmado por doña Berenice para investigar todos los registros en notarías y cámaras de comercio». Mientras los procedimientos legales eran discutidos, Idalina, discretamente, se retiró a la cocina para preparar un té calmante para todos. Concepción la siguió, aún visiblemente afectada por los eventos. «Gracias a Dios todo terminó», susurró la cocinera, ayudando a separar las tazas. «Aún no ha terminado completamente», respondió Idalina en voz baja. «Elena no es el tipo de persona que se rinde fácilmente, y estoy segura de que intentará vengarse. ¿Crees que puede volver? ¿Hacer alguna maldad?». Idalina suspiró poniendo agua a hervir. «No lo sé, Concepción. Pero necesitamos seguir vigilantes, al menos hasta que todas las cuestiones legales estén resueltas». En la sala, Eduardo y el doctor Rodrigo analizaban los documentos encontrados en la habitación de Elena después de su salida. Un conjunto particularmente alarmante llamó la atención del abogado. «Esto es extremadamente preocupante», comentó, ajustándose las gafas para examinar mejor los papeles. «Son minutas de transferencia de acciones ya rellenadas, con lo que parece ser la firma de doña Berenice». «Pero mi madre nunca firmaría eso», protestó Eduardo. «Exactamente. Lo que sugiere que Elena puede haber falsificado la firma». El doctor Rodrigo colocó el documento en una carpeta separada. «Voy a solicitar un peritaje grafotécnico inmediatamente». Cuando Idalina regresó con la bandeja de té, encontró un clima aún más tenso en la sala. Sirvió las tazas silenciosamente, observando la preocupación en los rostros de todos. «Idalina», llamó doña Berenice después de unos sorbos de té, «sin ti, yo jamás habría percibido lo que estaba sucediendo. Arriesgaste todo para protegerme». El ama de llaves negó con la cabeza humildemente. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría, doña Berenice. Usted siempre fue buena conmigo. Me trató con respeto cuando muchos solo veían a una empleada sin estudios». Eduardo, que observaba la interacción entre las dos mujeres, parecía percibir por primera vez la profundidad del vínculo que las unía. «Mi madre tiene razón, Idalina. Tu acto de coraje y lealtad salvó no solo a ella, sino a toda nuestra familia». El sonido del timbre interrumpió la conversación. Eran los oficiales de policía, acompañados de una comisaria de la Comisaría de la Mujer, especialmente designada para casos de violencia doméstica y familiar. «¿Doña Berenice Albuquerque?», preguntó la comisaria, una mujer de mediana edad con expresión firme pero compasiva. «Soy la doctora Luciana Moreira. Recibimos una denuncia sobre amenazas y posible falsificación de documentos». Los próximos minutos se dedicaron a registrar formalmente la denuncia contra Elena. Idalina entregó a la policía copias de todas las grabaciones y evidencias recolectadas. La comisaria escuchó atentamente cada testimonio, tomando notas detalladas
y ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar puntos específicos. Basado en lo que me han presentado, tenemos elementos suficientes para una investigación, concluyó la doctora Luciana después de escuchar a todos. Recomiendo encarecidamente que soliciten medidas de protección, impidiendo que la señora Elena Mascareñas Silva se acerque a esta residencia o a cualquier miembro de la familia. El doctor Rodrigo asintió, ya preparando los documentos necesarios. Lo haremos inmediatamente, doctora. También estamos investigando posibles fraudes documentales en notarías. En ese caso, sugiero una acción rápida para bloquear cualquier transferencia de bienes o acciones, recomendó la comisaria. Si realmente hay falsificación, cada minuto cuenta. Tras la salida de la policía, la mansión parecía extrañamente silenciosa, como si respirara aliviada después de una larga tormenta. Doña Berenice, exhausta por los eventos del día, se retiró a su habitación acompañada por Idalina, quien insistió en quedarse cerca en caso de que la matriarca necesitara algo durante la noche. Idalina, llamó la anciana cuando ya estaba acomodada en su cama. ¿Crees que Elena puede intentar algo contra nosotros? El ama de llaves dudó, no queriendo aumentar las preocupaciones de su patrona, pero también incapaz de mentir. No lo sé, doña Berenice, pero ahora estamos todos alertas, y la policía está al tanto de la situación. Tengo miedo, no por mí, sino por Eduardo. Él está tan afectado. Su hijo es fuerte, señora. Superará esto con tiempo y el amor de la familia. A la mañana siguiente, el desayuno fue servido más tarde de lo habitual. Nadie había dormido bien, y el cansancio era visible en los rostros de todos. Eduardo, que había pasado la noche en vela revisando documentos de la constructora, parecía particularmente abatido. Encontré algo muy extraño en las cuentas de la empresa, comentó él mientras Concepción servía café fresco. Transferencias significativas a una offshore en las Islas Caimán, todas autorizadas por Elena en los últimos 6 meses. ¿Cómo podía ella autorizar transferencias?, preguntó doña Berenice alarmada. Elena no tiene cargo oficial en la constructora. Eduardo se pasó la mano por el cabello, en un gesto de frustración. Aparentemente, ella usó un poder que me hizo firmar el año pasado. En ese momento, dijo que era para facilitar cuestiones burocráticas, mientras yo estuviera en viajes de negocios. El doctor Rodrigo, que había llegado temprano para continuar los procedimientos legales, frunció el ceño. Esto es extremadamente serio, Eduardo. Necesitamos auditar todas las cuentas de la empresa inmediatamente. Ya lo solicité al departamento financiero, respondió Eduardo, la expresión sombría. Pero temo que el daño ya esté hecho. La mañana avanzaba con llamadas telefónicas, documentos y discusiones sobre los próximos pasos legales cuando el timbre sonó nuevamente. Josué, el jardinero que había permanecido en la propiedad como seguridad extra, anunció la llegada de una visitante inesperada. Es una señorita, se llama Camila Peixoto, informó. Dice que es prima de doña Elena y que tiene información importante. Eduardo y el doctor Rodrigo intercambiaron miradas desconfiadas. Puede ser una trampa, sugirió el abogado. Elena puede haberla enviado para sondear la situación o crear algún tipo de confusión. O puede ser alguien genuinamente preocupada, ponderó doña Berenice. Debemos al menos escuchar lo que tiene que decir. Después de alguna deliberación, decidieron recibir a la visitante, pero con cautela. Idalina se posicionó estratégicamente cerca de doña Berenice, lista para protegerla si fuera necesario. Camila Peixoto era una joven de aproximadamente 30 años, con facciones que recordaban vagamente las de Elena, pero con una expresión mucho más abierta y genuina. Parecía extremadamente nerviosa, apretando una carpeta de documentos contra el pecho. «Agradezco que me reciban», comenzó ella, la voz temblorosa. «Sé que debe parecer extraño que aparezca así, especialmente después de todo lo que Elena hizo». Eduardo observaba a la visitante con cautela. «¿Cómo supiste lo que pasó?» «Elena me llamó anoche, furiosa», respondió Camila. «Estaba hospedada en un hotel y quería que la ayudara a vengarse de ustedes. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no podía seguir callada». «¿Callada sobre qué exactamente?», cuestionó el doctor Rodrigo, siempre atento. Camila respiró hondo antes de continuar.
sobre el pasado de Elena, sobre sus otros casos similares. Un silencio tenso cayó sobre la sala mientras Camila abría la carpeta que había traído. Dentro había fotos, recortes de periódicos y documentos organizados cronológicamente. «Elena no es quien ustedes piensan», explicó ella, esparciendo el material sobre la mesa de centro. «Su verdadero nombre ni siquiera es Elena Mascareñas. Es Eloísa Cordero. Ella cambió de identidad después de su primer caso en Medellín». Eduardo tomó uno de los recortes de periódico que mostraba una foto de Elena, más joven, junto a un señor de edad avanzada. El titular decía: «Empresario antioqueño sufre accidente doméstico tras transferir parte de sus bienes a joven esposa». «Dios mío», murmuró él, palideciendo. «Eso fue solo el comienzo», continuó Camila indicando otros reportajes. «Después, ya como Elena Mascareñas, ella se involucró con un médico viudo en Bogotá. Él aparentemente tuvo un ataque cardíaco semanas después de modificar su testamento a favor de ella». El doctor Rodrigo examinaba los documentos con expresión cada vez más grave. «Estos son registros oficiales de transferencias de bienes, similares a los que encontramos aquí. ¿Por qué nos estás mostrando esto ahora?», preguntó doña Berenice, la voz embargada por la emoción. «¿Por qué no nos alertaste antes?». Camila bajó los ojos, visiblemente avergonzada. Por miedo, principalmente. Elena siempre fue manipuladora, incluso cuando éramos niñas. Ella tiene información comprometedora sobre varios miembros de mi familia. Siempre nos amenazó para que mantuviéramos silencio. ¿Y qué cambió ahora?, insistió Eduardo, aún desconfiado. Cuando ella me llamó ayer me di cuenta de que no iba a parar. Que encontraría otra víctima, otra familia para destruir. Ya no podía vivir con esta culpa. Mientras los otros examinaban los documentos traídos por Camila, Idalina observaba a la joven atentamente. Había algo genuinamente doloroso en su expresión, un peso que parecía finalmente estar siendo aliviado al revelar la verdad. «Estos documentos pueden ser cruciales para el caso», declaró el doctor Rodrigo finalmente. «Si comprobamos un patrón de comportamiento, las autoridades de otras jurisdicciones pueden reabrir investigaciones anteriores». Eduardo, aún procesando el impacto de las nuevas revelaciones, se volvió hacia Camila. «¿Estarías dispuesta a testificar oficialmente, a contar todo esto a la policía?». La joven dudó por un momento, el miedo evidente en sus ojos, pero finalmente asintió. «Sí, lo estoy. Ya no soporto vivir con este secreto». El doctor Rodrigo inmediatamente tomó el teléfono para contactar a la comisaria Luciana, mientras Eduardo guiaba a Camila a una habitación más privada donde pudieran discutir los detalles de su testimonio. Doña Berenice, afectada por la nueva información, le pidió a Idalina que la acompañara al jardín para respirar un poco de aire fresco. Sentadas en un banco bajo la sombra de un mango centenario, la matriarca finalmente permitió que las lágrimas contenidas corrieran libremente. «¿Cómo fui tan ciega, Idalina? ¿Cómo no percibí el monstruo que estaba trayendo a mi casa, cerca de mi hijo?». Idalina tomó las manos de su patrona con cariño. Elena, o Eloísa, engañó a todos con su actuación perfecta. Ella es una depredadora hábil, doña Berenice. No se culpe por no haberse dado cuenta. «Gracias a Dios estabas aquí», susurró la anciana, apretando las manos del ama de llaves. «Salvaste más que mi vida. Salvaste el legado de mi Augusto. Salvaste el futuro de mi hijo». Mientras las dos mujeres compartían aquel momento de alivio y gratitud bajo el cielo azul de Cartagena de Indias, dentro de la mansión, los procedimientos para desenmascarar completamente a Elena avanzaban rápidamente. La pesadilla parecía finalmente estar llegando a su fin, pero nadie allí podía prever los giros que aún estaban por venir. Los días que siguieron fueron intensos para la familia Albuquerque. Con la información proporcionada por Camila Peixoto, la comisaria Luciana Moreira consiguió autorización judicial para reabrir los casos anteriores de Elena, o Eloísa, como era su verdadero nombre. El cerco se cerraba rápidamente. Una mañana particularmente cálida, mientras Idalina organizaba el desayuno en el balcón para doña Berenice, el doctor Rodrigo llegó a la mansión con noticias importantes. «Localizamos a Elena», anunció él,
aceptando una taza de café ofrecida por Concepción. Estaba hospedada en el Hotel Fasano, bajo nombre falso, pero un empleado la reconoció por la foto y alertó a la policía. ¿Fue arrestada?, preguntó Eduardo, que acababa de unirse al grupo. El doctor Rodrigo asintió. Sí. Esta madrugada intentó resistirse, alegó persecución, pero las evidencias eran incontestables. Encontraron en su suite diversos documentos falsificados con firmas de doña Berenice, además de un pendrive conteniendo planes detallados para transferencias bancarias fraudulentas. Doña Berenice suspiró profundamente. ¡Qué alivio! Finalmente esta pesadilla terminó. No completamente, corrigió el abogado, su semblante aún grave. Las investigaciones sobre los casos anteriores apenas están comenzando. La policía de Bogotá exhumó el cuerpo del médico, doctor Enrique Noguera, quien era el segundo marido de Elena, y las autoridades de Medellín reabrieron la investigación sobre el accidente del empresario Javier Mendoza, su primer objetivo. Eduardo, que había permanecido callado, finalmente habló, la voz embargada por la emoción. ¿Cómo pude ser tan tonto? Tantas señales que ignoré. No te tortures, hijo mío, consoló doña Berenice, tomando la mano de su hijo. Elena era excepcionalmente hábil en su manipulación. Nos engañó a todos. Mientras la familia discutía los desarrollos legales con el doctor Rodrigo, Idalina se mantenía discretamente apartada, como siempre hacía durante las conversaciones privadas de los patrones. Sin embargo, Eduardo la llamó, sorprendiendo a todos. Idalina, por favor, únete a nosotros. Eres parte fundamental de esta historia, y tus contribuciones son valiosas para todas las decisiones que tomemos de aquí en adelante. El ama de llaves dudó, desacostumbrada a participar activamente en reuniones familiares, pero la mirada cálida de doña Berenice la animó. Se sentó tímidamente en el borde de una silla, con las manos cruzadas sobre el regazo. Tenemos un largo camino legal por delante, continuó el doctor Rodrigo, esparciendo algunos documentos sobre la mesa. Necesitaremos anular todas las transferencias fraudulentas, recuperar los valores desviados de la constructora y garantizar que Elena responda criminalmente por todas sus acciones. ¿Y qué hay del divorcio?, preguntó Eduardo. Ya lo hemos solicitado. Con las evidencias que tenemos de fraude y amenazas, no habrá problemas en conseguir la anulación del matrimonio. Elena no tendrá derecho a ninguna división de bienes. Doña Berenice, que observaba a Idalina silenciosamente, percibió el cansancio en el rostro de la fiel empleada. «Idalina, ¿estás bien?» «Pareces exhausta». «Sí, señora, solo que no he dormido muy bien estos últimos días». «Comprensible», comentó Eduardo. «Llevaste un peso enorme sobre tus hombros, protegiendo a mi madre sola durante tanto tiempo». La conversación fue interrumpida por la llegada de Josué, el jardinero, anunciando que los reporteros comenzaban a aglomerarse en los portones de la mansión. «El caso se filtró a la prensa», explicó él. «Están queriendo declaraciones sobre el arresto de doña Elena». El doctor Rodrigo se levantó inmediatamente. Ya lo esperaba. El caso tiene todos los elementos que a los medios les encanta: riqueza, traición, fraude. Sugiero que mantengamos discreción absoluta. Nada de declaraciones por ahora. En los días siguientes, la historia de la viuda negra de la alta sociedad, como la prensa apodó a Elena, dominó los noticieros de toda Colombia. Detalles sobre sus matrimonios anteriores, las muertes sospechosas, los fraudes documentados, todo salió a la luz en una avalancha de reportajes sensacionalistas. La mansión de los Albuquerque se convirtió prácticamente en un sitio de periodistas y curiosos. Idalina, siempre discreta, evitaba incluso acercarse a las ventanas para no ser fotografiada. Su lealtad y coraje al desenmascarar a Elena comenzaban a ganar notoriedad, con algunos medios refiriéndose a ella como la heroína silenciosa o la guardiana de la matriarca. Una noche, una semana después del arresto de Elena, Idalina encontró a Eduardo solo en la biblioteca, rodeado de papeles y con un vaso de whisky por la mitad. «Disculpe, doctor Eduardo, no sabía que estaba aquí. Vuelvo más tarde para limpiar». «No, Idalina, por favor, quédate», pidió él indicando un sillón cercano. «En realidad quería hablar contigo». El ama de llaves entró vacilante,
aún incómoda con la nueva dinámica que se establecía en la casa, donde era tratada casi como parte de la familia. Estuve revisando todos los documentos de la constructora. Comenzó Eduardo, frotándose los ojos cansados. El daño que Elena hizo es considerable, pero recuperable. Conseguimos bloquear la mayoría de las transferencias fraudulentas a tiempo. Me alegra oír eso, doctor, pero no fue de eso de lo que quise hablar contigo. Eduardo se levantó acercándose al ama de llaves. Idalina, nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste por mi familia. Arriesgaste todo, tu empleo, tu seguridad, tu reputación, para proteger a mi madre. Solo hice lo que era correcto, doctor Eduardo. Su madre siempre me trató con dignidad y respeto. No podía simplemente quedarme parada viendo a esa mujer lastimar a doña Berenice. Eduardo sonrió una sonrisa triste y cansada. Aún así, tu coraje y lealtad merecen reconocimiento. Mi madre y yo conversamos y queremos ofrecerte algo. Idalina se agitó incómoda. No es necesario, doctor. De verdad. No hice esto esperando recompensa. Lo sabemos, y es precisamente lo que hace tu acto aún más noble. Eduardo le entregó un sobre. Por favor, acéptalo. Es lo mínimo que podemos hacer. Con manos temblorosas, Idalina abrió el sobre. Dentro había una escritura de un pequeño apartamento en Sincelejo, su ciudad natal. ¿Es una casa?», preguntó confusa y emocionada. «Un apartamento», confirmó Eduardo. «Sé que siempre envías dinero a tu hermana en Sincelejo, que cuida de tus sobrinos. Ahora ustedes tendrán un lugar propio». Lágrimas silenciosas comenzaron a resbalar por el rostro del ama de llaves. «No sé qué decir, doctor Eduardo. No digas nada. Solo acéptalo, por favor. Y que sepas que, independientemente de este regalo, tu lugar en esta casa está garantizado mientras quieras quedarte. Eres más que una empleada para nosotros, Idalina. Eres familia». A la mañana siguiente, durante el desayuno, doña Berenice le entregó a Idalina otro sobre. «¿Qué es esto, señora?» «Ábrelo, mi querida». Dentro había un documento oficial con el timbre de Constructora Albuquerque. Al leer el contenido, Idalina casi dejó caer la bandeja de café. «Doña Berenice, esto es una modificación en mi testamento», completó la matriarca con una sonrisa serena. «Reservé el 10% de las acciones de la constructora para ti, Idalina. Y antes de que protestes, ya está todo oficializado y registrado». «Pero señora, yo no entiendo de negocios. No sabría qué hacer con acciones de una empresa». «No te preocupes por eso. Es solo un reconocimiento simbólico de tu importancia en nuestras vidas. Eduardo seguirá administrándolo todo. Tú solo recibirás tu parte de las ganancias. Y lo más importante, incluí una cláusula garantizando tu vivienda vitalicia en esta casa si así lo deseas». La conmoción de Idalina era tal que no pudo contener el llanto. Concepción, que asistía a la escena desde la puerta de la cocina, también se secaba lágrimas discretas. En el tribunal, los procesos contra Elena avanzaban rápidamente. Las evidencias eran abrumadoras, especialmente después de que las exhumaciones revelaran restos de sustancias tóxicas en el cuerpo del médico de Bogotá. Confrontada con la montaña de pruebas, Elena finalmente aceptó un acuerdo con la fiscalía. En una sala cerrada, delante de fiscales, abogados y la comisaria Luciana, Elena confesó detalladamente sus crímenes: la muerte premeditada de sus dos maridos anteriores, los fraudes documentales, los intentos contra doña Berenice. «Nunca tuve nada», declaró ella fríamente durante la confesión grabada. «Nací en la pobreza, en un barrio marginal de Barranquilla. Aprendí desde temprano que la belleza y la inteligencia eran mis únicas armas. Sí, seduje a hombres ricos. Me casé por interés, provoqué accidentes. Planeé cada paso meticulosamente». Cuando se le preguntó sobre Eduardo, algo parecido a emoción genuina cruzó brevemente su rostro. Eduardo era diferente. Al principio era solo otro objetivo: joven, rico, influyente. Pero él era su amable. Por un momento casi desistí del plan. Casi. «Pero no desististe», observó la fiscal. Elena endureció nuevamente el semblante. «No, porque me di cuenta de que la amabilidad no paga las cuentas, que el amor no construye imperios. Necesitaba el control de aquella constructora, y Berenice era el único obstáculo». «¿Entonces intentaste eliminarla como hiciste con los otros?».
Ya intenté acelerar lo inevitable, corrigió Elena con una sonrisa fría. La vejez es una sentencia de incapacitación gradual. Yo solo estaba ayudando al proceso. En la mansión de los Albuquerque, la vida lentamente retomaba cierta normalidad. Eduardo se dedicaba integralmente a recuperar los daños causados a la constructora, implementando nuevos controles financieros y restaurando la confianza de socios y clientes. Doña Berenice, liberada del constante estrés y miedo, recuperaba gradualmente su salud y vitalidad, volviendo a frecuentar su grupo de amigas e incluso a participar en algunos eventos sociales. En cuanto a Idalina, continuaba ejerciendo sus funciones de ama de llaves con la misma dedicación de siempre, aunque ahora era tratada con un nuevo nivel de respeto y consideración por todos. Los demás empleados, que presenciaron su coraje y lealtad, la miraban con admiración casi reverencial. Una tarde particularmente agradable, mientras Idalina arreglaba flores frescas en la sala principal, fue sorprendida por el cartero, quien entregaba una carta dirigida específicamente a ella. El sobre sin remitente contenía solo una hoja de papel con una caligrafía elegante que ella reconoció inmediatamente. Idalina, has ganado. Conseguiste lo que nadie antes había logrado. Desenmascarar mi actuación perfecta. Felicidades. Sé que ahora debes sentirte valiosa, quizás incluso especial, por haber salvado a los Albuquerque. No te engañes. Para ellos siempre serás solo la empleada. Los regalos, los agradecimientos, todo eso es temporal. Pronto volverás a ser invisible. Yo al menos nunca escondí mi ambición. Quise poder, quise estatus, quise riqueza, y estuve muy cerca de conseguirlo todo. Tú, con tu lealtad canina, nunca sabrás lo que es la verdadera independencia. Un día nuestros caminos volverán a cruzarse, y cuando ese día llegue, estaré lista. H. Con las manos temblorosas, Idalina releyó la carta varias veces antes de decidir mostrársela al doctor Rodrigo. El abogado la tranquilizó, explicando que era común que los prisioneros enviaran cartas intimidatorias, pero que Elena permanecería detenida por muchos años, incapaz de cumplir cualquier amenaza. Aún así, las palabras de la carta resonaban en la mente de Idalina en los días siguientes, no por las amenazas veladas, sino por la insinuación de que su posición en la familia Albuquerque era solo temporal, un resultado de la gratitud momentánea que pronto se disiparía. Una noche, mientras servía té a doña Berenice en sus aposentos, Idalina no pudo contener la pregunta que la atormentaba. Doña Berenice, ¿usted cree que siempre seré solo la empleada para ustedes? La matriarca dejó la taza sorprendida. Idalina, ¿qué te hace preguntar eso? El ama de llaves dudó, pero finalmente reveló lo de la carta de Elena. Doña Berenice escuchó atentamente, el semblante transformándose en indignación a medida que Idalina relataba el contenido del mensaje. Mi querida, dijo finalmente, sosteniendo las manos del ama de llaves, Elena está desesperadamente intentando plantar dudas en ti para envenenarte como intentó envenenarme. No le hagas caso. Pero, señora... No, escúchame ahora. La voz de doña Berenice asumió un tono firme que rara vez usaba. Tú nunca fuiste solo la empleada en esta casa, incluso antes de que todo esto sucediera. Y ahora, después de todo lo que hemos vivido juntas, eres familia. Una familia elegida por el corazón, no por la sangre. Las palabras de la matriarca, dichas con tanta convicción, calmaron el corazón inquieto de Idalina. Aquella noche, por primera vez en muchos días, ella consiguió dormir profundamente, sin pesadillas sobre Elena o preocupaciones sobre su lugar en el mundo. La semana siguiente, el juicio de Elena fue finalmente concluido. Condenada por múltiples acusaciones de fraude, falsificación e intentos de agresión, recibió una sentencia severa, 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes del cumplimiento de al menos 2/3 de la pena. La viuda negra de la alta sociedad estaba finalmente neutralizada. Para la familia Albuquerque era hora de pasar página definitivamente. Eduardo, inspirado por la repercusión del caso, decidió crear una iniciativa en nombre de su madre, la Fundación Berenice Albuquerque, dedicada a apoyar a trabajadores domésticos
que presenciaran situaciones de violencia o abuso en sus ambientes de trabajo. La fundación ofrecería asistencia jurídica gratuita, apoyo psicológico e incluso ayuda financiera para aquellos que perdieran sus empleos por denunciar abusos. Quiero que seas la embajadora de la fundación. Idalina, propuso Eduardo durante una cena familiar. Tu historia puede inspirar a otros a tener el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando parece imposible. 2 años habían pasado desde el desenmascaramiento de Elena Mascareñas. La mansión de los Albuquerque en Boca Grande, antes escenario de tensión y amenazas veladas, respiraba ahora una atmósfera de paz y renovación. Las bugambilias que enmarcaban la entrada principal estaban más vibrantes que nunca, así como las sonrisas que ahora habitaban regularmente los rostros de sus habitantes. Aquella mañana soleada de sábado, la casa estaba especialmente concurrida. Empleados iban y venían, llevando arreglos florales, organizando mesas en el jardín, preparando aperitivos en la cocina. Doña Berenice Albuquerque cumplía 77 años, y la ocasión sería celebrada con una fiesta íntima, solo para amigos cercanos y familiares. Idalina Pereira, ahora con 54 años, supervisaba todos los preparativos con su habitual eficiencia discreta. Aunque continuaba ejerciendo la función de ama de llaves de la mansión por elección propia, su estatus había cambiado sustancialmente. Los demás empleados la trataban con una mezcla de respeto y admiración, consultándola sobre todas las decisiones importantes. «Doña Idalina», llamó Josué, el jardinero, acercándose con un arreglo exuberante de orquídeas. «¿Usted cree que debemos colocar este en la mesa principal o en la entrada del balcón?» Idalina sonrió al escuchar el doña antes de su nombre, una deferencia que aún la sorprendía, incluso después de tanto tiempo. «En el balcón quedará perfecto, Josué. A doña Berenice le encanta ver las orquídeas con la luz natural de la mañana». Mientras ajustaba la posición de algunas sillas en el jardín, Idalina avistó a Eduardo llegando de la oficina. A sus 47 años, él parecía finalmente haber recuperado la ligereza que había perdido durante el matrimonio con Elena. Más delgado, con el semblante sereno y ocasionalmente incluso juguetón, se dedicaba ahora a la constructora con una visión renovada, priorizando proyectos socialmente responsables. «Idalina», llamó él acercándose con una sonrisa. «Todo listo para la gran celebración. Casi todo, doctor Eduardo. Solo falta confirmar la hora exacta en que la señora Mariana traerá el pastel». Mariana Costa, repostera renombrada de Cartagena de Indias, era una de las nuevas amigas de doña Berenice, conocida a través de uno de los proyectos de la fundación que Eduardo había creado en nombre de su madre. La Fundación Berenice Albuquerque se había convertido en una fuerza importante en la defensa de los derechos de trabajadores domésticos en todo el Caribe colombiano, con ramificaciones comenzando a extenderse por otras regiones de Colombia. «La llamé hace poco. El pastel llegará a las 4», informó Eduardo. «Y el regalo especial lo guardaste a salvo». Idalina asintió con una sonrisa cómplice. «En mi habitación, como acordamos. Doña Berenice no sospecha nada». El regalo especial era una obra de arte encargada especialmente para la ocasión. Un retrato al óleo de doña Berenice, Eduardo e Idalina, pintado por uno de los más renombrados artistas cartageneros. La inclusión de Idalina en el retrato familiar había sido idea de Eduardo, un reconocimiento formal y permanente de su lugar en la familia Albuquerque. «Perfecto. No puedo esperar a ver su reacción». Eduardo consultó el reloj. «Voy a subir para verificar si necesita algo. Los primeros invitados deben llegar en breve». Mientras Eduardo se alejaba, Idalina se permitió un momento de reflexión. Su vida había cambiado drásticamente en los últimos 2 años, no solo por la seguridad financiera que las acciones de la constructora y el apartamento en Sincelejo le proporcionaban, sino principalmente por el reconocimiento y respeto que ahora recibía de todos. Su hermana Aparecida y sus sobrinos se habían mudado al apartamento en Sincelejo, permitiendo que los niños asistieran a mejores escuelas. En cuanto a la propia Idalina, había decidido permanecer en la mansión de los Albuquerque, no por necesidad, sino por elección y afecto. La relación construida con doña Berenice trascendía la de patrona y empleada. Eran ahora confidentes.
casi amigas. Como embajadora de la Fundación Berenice Albuquerque, Idalina había concedido una única entrevista pública, una conversación sincera y emocionante en un programa de televisión nacional, donde compartió su experiencia de desenmascarar a Elena y animó a otros trabajadores domésticos a denunciar abusos y violencias. La repercusión fue inmensa, resultando en un aumento significativo de las denuncias y en la concienciación sobre los derechos de estos profesionales. «Un centavo por tus pensamientos», dijo una voz suave interrumpiendo sus reflexiones. Idalina se giró para encontrar a doña Berenice, elegante en un vestido azul turquesa, observándola con una sonrisa cariñosa. Solo estaba admirando lo bonito que está el jardín para su fiesta. «Señora, y pensando en cómo tu vida cambió, ¿verdad?». La anciana tenía una mirada perspicaz que parecía siempre leer los pensamientos de Idalina. «Nos conocemos desde hace demasiado tiempo para esconder sentimientos». Idalina sonrió, admitiendo con un asentimiento. «Es verdad, a veces parece que estoy soñando. Tantas cosas han pasado y aún sucederá», completó doña Berenice, enigmática. «Ven, quiero mostrarte algo antes de que lleguen los invitados». Intrigada, Idalina siguió a la matriarca hasta su oficina personal, una habitación rara vez usada desde que Eduardo asumió por completo la administración de la constructora. Sobre la mesa de caoba reposaba un documento oficial con el logotipo de la empresa. «¿Qué es esto, señora?». «La más reciente modificación en el Estatuto de Constructora Albuquerque», respondió doña Berenice, indicando que Idalina se acercara. «Lee el artículo destacado». Con las manos ligeramente temblorosas, Idalina se ajustó las gafas que ahora usaba para leer y examinó el documento. El artículo en cuestión establecía la creación de un Consejo de Valores y Ética dentro de la empresa, con poderes consultivos y de veto en decisiones estratégicas. Y la primera consejera nombrada era Idalina Pereira, doña Berenice. La voz de Idalina falló embargada por la emoción. «Yo no entiendo de negocios. No tengo formación para eso». «No necesitas entender de finanzas o ingeniería», respondió la matriarca con firmeza. «Lo que este consejo necesita es justamente lo que a ti te sobra: integridad, sabiduría práctica y capacidad de ver el verdadero carácter de las personas. Si hubiéramos tenido un consejo así antes, Elena jamás habría logrado manipular tantas situaciones dentro de la empresa». Aún asimilando la magnitud de aquella responsabilidad, Idalina no percibió inmediatamente que Eduardo había entrado en la oficina, acompañado del doctor Rodrigo. «¿Entonces ya le contaste?», preguntó Eduardo sonriente. «¿Qué te pareció la sorpresa, Idalina?». Estoy sin palabras, doctor Eduardo. Es un honor inmenso, pero no sé si estoy a la altura». «Sí lo estás», afirmó el doctor Rodrigo, quien continuaba siendo el abogado de la familia y ahora también de la fundación. «Tu discernimiento y coraje son exactamente lo que muchas empresas familiares necesitan para evitar manipulaciones externas». La conversación fue interrumpida por el sonido del timbre. Los primeros invitados habían llegado. Guardando el documento cuidadosamente, doña Berenice condujo a todos de vuelta a la sala principal para recibirlos. La fiesta transcurrió en un clima de genuina alegría. Amigos de larga data de la familia Albuquerque, nuevos socios de la fundación, empleados antiguos de la mansión, cerca de 50 personas se reunieron para celebrar no solo el cumpleaños de la matriarca, sino también la renovación que aquella familia había experimentado. Durante el brindis principal, Eduardo sorprendió a todos con un anuncio. «Me gustaría compartir con ustedes una novedad. A partir del próximo mes, nuestra constructora iniciará un proyecto pionero: la construcción de viviendas populares sostenibles en el barrio de Olaya Herrera, utilizando técnicas ecológicas y mano de obra local. Este proyecto es solo el primero de muchos que pretenden honrar el verdadero legado de mi padre. No solo construir edificios, sino construir comunidades». Aplausos entusiastas siguieron al anuncio. Idalina notó el brillo de orgullo en los ojos de doña Berenice. Era como si el espíritu emprendedor de Augusto Albuquerque, ahora combinado con la visión social de Eduardo, estuviera renaciendo de forma aún más significativa.
Cuando llegó el momento de la entrega del regalo especial, todos los invitados fueron invitados a reunirse en la sala principal. Eduardo hizo un breve discurso emocionado antes de revelar el cuadro. Este retrato simboliza lo que aprendimos en los últimos años, que la familia no se define solo por lazos de sangre, sino por lealtad, amor y respeto mutuo. Madre, este es nuestro regalo para ti, una imagen que captura lo que nos hemos convertido juntos. Al ver el retrato que la incluía formalmente como parte de la familia, Idalina no pudo contener las lágrimas. Doña Berenice, igualmente emocionada, la abrazó cariñosamente ante todos los invitados, sellando públicamente aquel reconocimiento. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, y solo los más íntimos permanecían conversando en pequeños grupos en el balcón, Idalina se retiró discretamente a su habitación para un momento de reflexión. En su mesita de noche, mantenía enmarcada una frase que se había convertido en su lema personal. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la convicción de que algo es más importante que el miedo. Un leve golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Concepción, la cocinera, quien a lo largo de los últimos 2 años se había convertido en su amiga más cercana entre los empleados. «¿Puedo entrar, Idalina? O debo decir, consejera Pereira», bromeó ella con una sonrisa. «Basta», rió Idalina gesticulando para que su amiga entrara. «Todavía estoy intentando creer toda esta historia del consejo». Concepción se sentó en el borde de la cama, observando la habitación que, aunque continuaba siendo sencilla, ahora exhibía pequeños toques de personalización, fotografías de la familia de Idalina en cincelejo, libros diversos, un nuevo hábito que ella había desarrollado con el incentivo de Eduardo, e incluso un pequeño portátil que había aprendido a usar para seguir los proyectos de la fundación. «Sabía que vendrían a buscarte aquí», comentó Concepción, entregándole a Idalina un pequeño sobre. «El doctor Rodrigo pidió que te entregara esto. Dijo que es urgente». Intrigada, Idalina abrió el sobre. Dentro había un recorte de periódico reciente con una noticia breve. La ex socialité Elena Mascareñas, conocida como viuda negra de la alta sociedad, solicita revisión de pena, alegando colaboración con investigaciones de otros casos similares. Junto al recorte, una nota escrita a mano por el doctor Rodrigo. «No te preocupes, es solo una maniobra desesperada. Ella continuará donde está por mucho tiempo. No lo comenté durante la fiesta para no estropear la celebración, pero pensé que debías saberlo. La audiencia de revisión será la próxima semana, y estoy monitoreando de cerca». Idalina releyó la noticia varias veces, sintiendo un leve escalofrío. Elena, incluso presa, aún intentaba encontrar resquicios, aún planeaba su regreso. «¿Malas noticias?», preguntó Concepción, notando la expresión preocupada de su amiga. «No exactamente, solo un recordatorio de que necesitamos seguir vigilantes». Idalina guardó el recorte en el cajón, decidiendo que hablaría con Eduardo y doña Berenice sobre el asunto solo al día siguiente. Hoy es día de celebración, no de preocupaciones. De vuelta al balcón, donde los últimos invitados se despedían, Idalina observó con cariño la escena. Doña Berenice, sentada en su silla favorita, conversaba animadamente con 2 amigas de larga data. Eduardo, más relajado de lo que lo había visto en años, reía de una historia contada por el doctor Rodrigo. Los empleados de la casa se movían armoniosamente, recogiendo vasos y platos con sonrisas satisfechas en los rostros. Era una imagen de paz duramente conquistada. En ese momento, Idalina comprendió que, independientemente de lo que Elena o cualquier otra amenaza pudiera intentar en el futuro, la familia Albuquerque, ahora su familia también, se había vuelto más fuerte, más unida y más consciente. La máscara de perfección de Elena había caído definitivamente, revelando no solo su verdadera cara, sino también iluminando el genuino valor de aquellos a quienes ella había intentado destruir. 2 semanas después de la fiesta, Idalina recibió una llamada telefónica del doctor Rodrigo. La solicitud de revisión de pena de Elena había sido negada unánimemente por los jueces. Ella permanecería cumpliendo íntegramente su sentencia, sin ningún beneficio o reducción. Era un capítulo que finalmente podía darse por cerrado.
Aquella noche, sentados en el balcón para el tradicional café después de la cena, doña Berenice, Eduardo e Idalina contemplaron el cielo estrellado de Cartagena de Indias en un silencio cómodo, de ese tipo que solo existe entre personas que ya no necesitan palabras para entenderse. ¿Sabes lo que estaba pensando?, dijo finalmente doña Berenice, colocando su taza sobre la mesa, que a veces necesitamos pasar por lo peor para descubrir lo mejor en nosotros mismos y en los demás. Eduardo asintió pensativo. Elena casi destruye nuestra familia, pero acabó uniéndonos de una forma que nunca imaginamos. Y nos enseñó a valorar la verdadera lealtad, completó doña Berenice, apretando cariñosamente la mano de Idalina, a reconocer a quien realmente se preocupa por nosotros, más allá de las apariencias. Idalina sonrió, sintiendo una paz que jamás había creído posible años antes. De una simple ama de llaves temiendo perder su empleo a una consejera respetada y miembro de la familia, su jornada había sido extraordinaria, pero nunca buscó reconocimiento o recompensas. Solo hizo lo que consideraba correcto, protegiendo a quien siempre la había tratado con dignidad. Para mí, dijo ella finalmente, la lección más importante fue darme cuenta de que el coraje y la honestidad valen más que cualquier fortuna, y que incluso personas simples como yo pueden marcar la diferencia cuando eligen no callarse ante la injusticia. Las 3 tazas se levantaron en un brindis silencioso bajo el cielo estrellado de Cartagena de Indias. Un pacto renovado de lealtad, respeto y afecto genuino, más fuerte que cualquier máscara de perfección. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Idalina, doña Berenice y la terrible Elena Mascareñas haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y saber qué les pareció el coraje de Idalina al desenmascarar la máscara perfecta